Les damos las buenas tardes a todos, muy agradecidos y reconocidos desde la Cámara Uruguaya de Turismo en poder colaborar con una gremial socia, con un grupo de gente que ya hace bastante tiempo que venimos trabajando y que queremos acompañar y apoyar. Y nos interesa, hablábamos un ratito antes de empezar esta charla con Mariana, con Micaela y con Valentina, la expectativa, la aspiración que tenemos nosotros desde el proyecto, desde la Cámara fundamentalmente, que todas estas actividades que nosotros hacemos y que facilitamos, en realidad que sirvan y terminen de alguna manera en un cambio y en una mejora en la gestión de cada una de las empresas. Aunque sea poquito, aunque sea pequeño, aunque sea una mínima parte, pero que esto realmente ayude y actúe como elemento facilitador de procesos de cambio en contextos difíciles, en contextos de mucha incertidumbre, como decían recién Javier y Beto, y que obviamente lo sabemos desde hace bastante tiempo, cuando el mundo cambió, el mundo no es lo que estábamos acostumbrando a ver, y seguramente no va a ser lo que nosotros sabíamos cómo funcionaba. Pero lo bueno está en ensayar miradas distintas, en entender los contextos y en poder tomar decisiones reales que realmente permitan a nuestras empresas responder y prepararse. Hoy, como bien decía Javier, bueno, no sabemos qué va a pasar, los vecinos están medio complicados, bueno, en esos casos lo mejor, nos va a decir Micaela qué es, o cómo lo encaramos, pero sí seguramente hay una pata muy importante en prepararnos nosotros y en de puertas adentro ver cómo hacemos para generar cada vez mejores propuestas de negocio, de organizaciones y de valor. Así que, como siempre decirles, la actividad queda grabada, después vamos a tratar de ver cómo hacemos para compartirla y para que puedan revisitarla y sacarle provecho. Em, yo le voy a dejar la posta dentro de un ratito a Valentina para que siga acompañando y facilitando, y Micaela, por supuesto, para que nos acompañe hoy con una temática nueva. Y ahora, Javier, no sé si tú querés decir algo para arrancar, darle la bienvenida a tus compañeros. Bueno, sí, la bienvenida, ya se la diste vos. Un abrazo a todos, que tengamos un muy buen taller y que nos sirva para mucho y poder trabajar mejor. Vamos arriba. Bueno, Micaela, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Teresa, muchas gracias Javier. Bueno, de vuelta un placer verlos nuevamente, después de una semana y un día, porque el jueves pasado fue en la mañana, así que tuvimos que esperar que pasara todos los jueves para vernos, pero bueno, es un placer estar con ustedes nuevamente. Hablando un poco de temas, de los temas que estamos investigando, de los temas que estudiamos dentro del Instituto de Competitividad, de la investigación, y también los temas que trabajamos con muchas empresas en particular y con sectores también como el de ustedes, como el de la Cámara Inmobiliaria, pero sobre todo el tema de turismo, es muy importante tener este nexo entre investigadores y empresarios. Así que bueno, es un gran placer estar de vuelta con ustedes, con un tema nuevo, y en la medida en la que vayan teniendo, y un poco que nos vamos haciendo como que vamos teniendo más práctica en esto de los talleres por Zoom y las charlas y demás, decirles bueno, si en la medida en que vayan teniendo preguntas o que quieran algún tema que de repente no quede claro, que quieren que aborde o que explique nuevamente de alguna de las distintas ideas que voy tratando de compartir con ustedes, si van teniendo preguntas, si quieren irlas poniendo en el chat, no hay ningún problema, y yo sé que Valentina me puede ayudar en recoger esas inquietudes para conversarlas sobre el final de la charla. Lo que tiene, a ver, cuando hablamos de la cantidad de participantes, por un lado, uno puede decir, bueno, qué horrible que somos pocos, o no,
que capaz que nos trancó la lluvia, capaz que nos trancó la lluvia y demás, pero todo tiene su lado positivo, y como yo decía la vez pasada, las crisis tienen oportunidad, y bueno, y esto de ser pocos también tiene una gran ventaja, que es el poder estar más cerca y el poder escucharnos más. Entonces, cuantos menos seamos, también tenemos esa ventaja de que nos podemos escuchar más las preguntas particulares o los casos puntuales que tengamos. Entonces, en la medida en que tengan preguntas específicas, o que quieran algún tema abordarlo más, o abordarlo más en profundidad, con muchísimo gusto podemos hacerlo sobre el final de la charla. Yo les traje hoy, creo que puedo compartir, sí, yo les traje hoy una nueva, ahí la están viendo, no sé si... ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Sí, buenísimo. La idea de hoy era volver a tocar el tema de competitividad empresarial. Me quedé un poco pensando, bueno, digamos, qué áreas o qué de lo que hablamos en la clase pasada sería bueno profundizar a partir de las preguntas que me hicieron sobre el final, de los comentarios que recibí posteriormente y demás. Y bueno, y traté de armar algo un poco con una temática que supongo que ustedes conocen, pero haciendo especial hincapié en esto que es lo que estamos haciendo, que es construir entre todos y construir juntos, y construir asociándonos. Entonces, un poco la idea de hoy es hablar sobre lo que son las cadenas de valor, lo que son las cadenas productivas y lo que son los clústeres, que supongo que alguno quizás ha trabajado en clúster, porque hubieron iniciativas de clusterización hace algunos años, así que supongo que alguno tiene que recordar aquellos talleres que se hacían sobre clústeres y demás, pero bueno, contar un poco por qué son, cómo se puede lograr, y también, en el caso de que así lo quieran, bueno, cuál es la diferencia entre lo que se puede hacer desde el gobierno, lo que pueden hacer ustedes mismos sin necesidad de contar con una política específicamente dirigida a la formación de clústeres. Es algo que pueden hacer ustedes como conjunto de actores de un mismo sector. Entonces eso es sumamente importante, que es un poco la palabra que está ahora de moda, o bastante de moda, que es el tema del empoderamiento, ¿no? Bueno, pero entender que el sector puede empoderarse, las empresas pueden empoderarse, y a través de la acción conjunta lograr mejorar la competitividad del sector, lograr mejorar la competitividad de la región, y eso surge solamente a partir de una atracción que pueden lograr solamente ustedes. Entonces, bueno, esa es la idea un poco de la conversación de hoy. Pero obviamente quería empezar, digamos, esta nueva temática, digamos, trayendo un poco lo que habíamos visto la charla pasada. No sé si todos estuvieron, pero un poco la charla pasada lo que hablamos, si se acuerdan, es, bueno, de qué era una empresa competitiva. ¿Se acuerdan que decíamos que una empresa competitiva es aquella que es rentable en el largo plazo y tiene una rentabilidad por encima de la media de la industria? Eso lo planteábamos el jueves pasado. Y luego decíamos que esa rentabilidad dependía de muchos factores, pero básicamente podíamos dividirlos en dos. Dependía de lo que era la estructura del sector por un lado, y por otro lado de lo que era el posicionamiento relativo que tenía una empresa dentro de ese sector. Cuando hablamos de la estructura del sector, vimos las 5 fuerzas, o las 5 fuerzas de Porter, que yo les decía, bueno, cada uno de ustedes ahora sería bueno que volviese a su empresa. Yo no sé si han hecho este ejercicio, pero sería interesante que de alguna manera se animaran a hacerlo, decir, bueno, ¿cuáles son estas distintas fuerzas con las que estoy jugando todo el día? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Cuáles son mis sustitutos? ¿Cuáles son mis proveedores y qué poder tienen? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es el poder que tienen? ¿Cómo nos movemos nosotros como actores competidores dentro de un mercado y demás? Veíamos eso, y luego veíamos, bueno, cómo se posiciona la empresa dentro de este sector. Y lo que decíamos es, bueno, si juntamos ambas cosas, uno lo que en definitiva termina teniendo es, como dice ahí, un posicionamiento estratégico, ¿sí? Que dependía de la estrategia que tiene la empresa y de cómo se iba a posicionar en el sector, a través de entender qué era lo que se estaba jugando en ese sector, y también, si se acuerdan, sobre el final, que les comenté un poco de lo que eran los temas coyunturales, ¿no? Digamos que, bueno, que uno tenía una estrategia también que tenía que ir de alguna manera adaptando a todo lo que eran los cambios que pueden darse
eventualmente por periodos cortos o largo de tiempo, pero cambios que se dan en el entorno y no necesariamente en la empresa. Ni que hablar temas como lo que nos está pasando ahora, el tema de la crisis sanitaria, por más que Uruguay nos esté yendo bien y que realmente seamos ejemplo en la región y en el mundo, nos ha cambiado, sin dudas, lo que son los paradigmas de actuar tanto en la vida como dentro de las empresas y en los modelos de negocios. Entonces, bueno, volvíamos a que ese posicionamiento estratégico implicaba, si considerar la estructura del sector, considerar una posición relativa junto con una coyuntura, y involucraba, ¿se acuerdan? Yo les hablaba de que cada uno, o sea, lo que debemos de apostar es a no tratar de competir con quien tengo al lado, con quien está ofreciendo, con quien está conmigo en el mercado, competir por precios, ¿sí? O sea, o tratar digamos, de ver, bueno, quién es el que tiene el costo más pequeño o más bajo, porque de esa manera, ¿se acuerdan que les decía? Los únicos que, digamos, los que se terminan llevando el valor son los demás, no es el sector. Entonces, la manera de que el sector en su conjunto pueda seguir evolucionando, la manera de que el sector en su conjunto pueda aumentar su competitividad, es que cada una de las empresas que están dentro de ese sector aprenda a diferenciarse. Y trate de entender, bueno, ¿cuál es el elemento que la diferencia del resto de las empresas del sector? Que es, básicamente yo les planteaba el jueves pasado, un poco como tratar de compartir, tratar de ver por qué los clientes deberían elegirme a mí, qué es lo que yo les estoy ofreciendo de valor de forma única, que no lo pueden encontrar en otro lado. Entonces, bueno, como dice ahí, un posicionamiento estratégico exitoso involucra una propuesta de valor única en relación a mis competidores. Que es lo que hablábamos la clase pasada, es decir, la charla pasada era el tema de las ventajas competitivas y de dónde buscar. La propuesta única de valor, que eso tenía que, o tiene que hacerse de alguna manera. ¿Cómo hago yo para que esa propuesta de valor le llegue al cliente? A través de una cadena de valor. Ahora vamos a ver lo que es la cadena de valor, pero bueno, a través de una cadena de valor que haga que yo voy generando a través de las actividades que voy eligiendo realizar dentro de mi empresa, voy agregando valor a cada una de las cosas que voy haciendo, de las actividades que voy realizando, y que en definitiva es el valor que el cliente va a adquirir y por el que va a estar dispuesto a pagar por cada una de las actividades que yo realice. ¿Qué es lo que va a implicar tener una propuesta única de valor? Va a implicar que voy a tener una cadena de valor distinta. Va a implicar que las actividades que voy a elegir hacer dentro de mi empresa van a ser diferentes a las actividades que va a elegir hacer mi competidor. Entonces mi cadena de valor va a ser distintiva también, va a ser distinta, ¿sí? Va a tener que diferenciarse de lo que es la cadena de valor de mis competidores. ¿Y qué implica eso? Eso implica tomar decisiones claras, ¿sí? Implica tomar, ¿se acuerdan que yo les decía, y está escrito luego más adelante, que implica decidir qué voy a hacer, implica también y sobre todo decidir qué es lo que no voy a hacer. Implica tomar esas decisiones que a veces no son fáciles, pero son las que en definitiva logran darle a mi empresa la propuesta única y la diferenciación. Bueno, como estaba diciendo, estas decisiones que voy tomando en cada una de las etapas de las actividades que va realizando la empresa, estas decisiones involucran trade-offs, ¿sí? Y estos trade-offs lo que significa es, bueno, que yo elijo una cosa dejando otra, abandonando otra. Y como yo les decía el jueves pasado, a veces son decisiones bastante dolorosas, si se quiere, porque, bueno, implican la renuncia, ¿no? Implican, bueno, yo voy a elegir hacer determinada cosa, y eso implica que estoy eligiendo no hacer, deliberadamente no hacer esta otra actividad. Y entonces esa cuestión de tomar decisiones en el trade-off es clave dentro de lo que es la estrategia, es clave para la diferenciación, pero obviamente que generan y requieren de un coraje muy grande para tomar esa decisión estratégica que diferencia a mi empresa, pero que a su vez la hace caminar segura. Las decisiones que se toman también tienen que integrarse. ¿Se acuerdan que hablábamos el jueves pasado de lo que era la coherencia? Si se acuerdan, yo les decía, bueno, las empresas se diferencian en su estructura, en su estrategia, en sus capacidades, en la manera en la que se estructuran, ¿sí? En la manera en la que se gobiernan,
pero también lo más importante no es que de repente tenga que tener una estructura que sea la mejor para el sector, sino que lo más importante es cuando las decisiones que toma la empresa, cuando esa estructura, esa estrategia y esas capacidades están en consonancia, ¿sí? Están de alguna manera decisiones que se acoplan unas con otras. Y eso es importante porque necesitamos que las actividades, que las decisiones que se vayan tomando a lo largo de la cadena de valor sean decisiones que se refuercen mutuamente, que no exista una decisión que yo tomo con respecto a una actividad y luego cuando voy a tomar la decisión siguiente, de alguna manera puedo llegar hasta erosionar el valor que creo con alguna de las actividades que había decidido antes. Entonces, volver a decir, bueno, las decisiones tienen que integrarse a lo largo de la cadena de valor, de manera que las actividades puedan fortalecerse, acoplarse para lograr dar el valor. Y luego, bueno, mantener una continuidad, si se quiere, en lo que es la dirección estratégica, mejorando obviamente día a día en lo que es esta propuesta única de valor, una vez que la he conseguido, una vez que he definido y tengo clara cuál es la propuesta única de valor que tiene mi empresa, continuar en una dirección estratégica que, como dice más arriba, no se pise con decisiones anteriores, no me pueda llegar a generar una pérdida de valor. Esto no es más ni menos que el tema de la estrategia, y en definitiva, una estrategia implica tomar decisiones, una estrategia implica decir que sí, y una estrategia implica decir que no. Y obviamente que una estrategia implica dolores, ¿sí? Implica coraje, implica tener el coraje de decir dónde no voy a actuar, dónde voy a diferenciar. Una vez que ahora esta estrategia, esta propuesta de valor distintiva, obviamente implica, que es lo que decía en el segundo punto de la slide anterior, una cadena de valor distintiva. Quizás algunos la conocen, quizás otros no. Esto es lo que le llamamos nosotros una cadena de valor, ¿sí? Es un concepto, es bastante, digamos, básico o fundamental, en el sentido de los fundamentos de la teoría del management, ¿sí? Y lo que aporta es decir, bueno, una empresa, cuando realiza un producto, cuando hace cualquier empresa, así o que desarrolla un servicio, o que produce un producto, o vende un producto, tiene un conjunto de actividades que realiza al interior de esa empresa. Entonces, si ven, la cadena de valor es como una especie de rectángulo que tiene como un triángulo adosado a uno de los costados, y entonces lo que nos plantea la cadena de valor es que tratemos de ver la empresa como un conjunto de actividades de dos tipos. ¿tá? Por un lado tenemos las actividades primarias, que son aquellas actividades que definen el negocio, definen mi negocio. ¿sí? Si vemos ahí, por ejemplo, tenemos en esta que es una de los tantos ejemplos que se pueden dar, una logística de entrada, por ejemplo, el almacenamiento. ¿Está ahí? ¿Sigo? En el caso de las inmobiliarias, por ejemplo, la logística de entrada podría ser, bueno, ¿qué se hace cuando se recibe un cliente? ¿Cuál es la logística que yo tengo cuando un cliente viene o cuando recibo un nuevo inmueble para poder ofrecer? ¿sí? Acá parte de cómo ustedes van a ir manejando el set de actividades que tienen y las van a ir ordenando de manera de poder ir entendiendo cómo pueden ir agregando valor en cada uno de los pasos y en cada una de las actividades que van haciendo. Vuelvo a la cadena de valor. En este caso dice, bueno, logística de entrada, luego dice operaciones, en el caso, bueno, qué es lo que hay que hacer con un producto, montaje, fabricación, en el caso de ustedes podría ser sacarle fotos al inmueble que van a vender, publicarlo en alguna página para que se vea, llevar a los clientes a recorrer distintos lugares para su alquiler o su compra. Logística de salida, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando logro realizar la compra, cuando la compra está establecida? ¿Cómo hago para que el bien, digamos, realmente llegue al cliente? ¿sí? ¿Cómo es toda esa logística? Y obviamente otras actividades como por ejemplo, bueno, el marketing y ventas, ¿sí? ¿Cómo hago yo para publicitar aquello que, bueno, que me estaba contando justo Teresa que habían tenido el taller pasado, cómo es toda la parte del manejo de redes, cómo es la parte de la publicidad, cómo leo los datos, cómo me posiciono desde el punto de vista de la publicidad, y obviamente luego
todo lo que es el servicio postventa, porque posiblemente, quizás algunos lo hagan, quizás otros no, un servicio de una inmobiliaria puede no quedarse cuando se vende o se alquila el bien, puede llegar a haber una actividad de seguimiento, de preguntar al cliente, de estar cerca del cliente, de cómo se siente en el inmueble, cómo le está resultando, si tiene algún problema, si no lo tiene, porque de alguna manera eso lo que genera es fidelización y genera la recomendación de lo que ustedes conocen bien, que es el tema de me recomendaron una inmobiliaria boca a boca, esta inmobiliaria funciona bien, da un buen servicio y entonces se recomienda. Entonces, lo que tenemos ahí sobre el pie de lo que es la cadena de valor son todas las actividades que realizo yo dentro de la empresa y que considero que aportan un valor único a lo que es el servicio final que da mi empresa y solamente mi empresa, ¿tá? Ese servicio único que yo estoy brindando. Esto es algo, obviamente, es un ejercicio que, de la misma manera que el tema de las 5 fuerzas, lo tiene que hacer cada uno con su propia coyuntura y su propia realidad, esto es lo mismo. Pero sería un ejercicio interesante que pudieran hacer ustedes, decir, bueno, ¿cuál es el servicio que estoy dando? ¿De qué manera me diferencio? ¿Cuáles son las actividades que tengo que seguir para que ese realmente poder dar ese servicio que estoy diciendo que voy a dar? Y de qué manera cada una de las actividades que elijo hacer, en el orden que elijo hacerlas, están aportando valor al cliente. Y sobre todo eso, tener muy claro si está aportando valor y cómo está aportando valor. Y en el caso de que no esté aportando valor, detectarlo rápidamente, porque quizás sea una actividad que estoy realizando que no aporta valor, que está generando costos y que me está, a su vez, me está comiendo valor, me está quitando valor al cliente. Entonces, tratar de entender cuáles son las actividades que yo realizo al interior de la empresa son esenciales para dar ese servicio final o ese producto único final. Y luego están las actividades, son las actividades primarias, ¿sí? Las actividades que sustentan a la empresa, y luego tenemos todo lo que son las actividades de apoyo, que en definitiva, sí, como puede verse ahí, son todas actividades que las realizan todas las empresas, ¿sí? Independientemente del sector en el que se esté. Pensé que se había cortado el internet, perdón. Independientemente del sector en el que se esté, son todas actividades que las empresas tienen que realizar. En el caso de lo que estamos viendo acá, el tema, por ejemplo, de los recursos humanos, el tema de lo que es el desarrollo tecnológico, el tema de la logística que tengo dentro del local en el que estoy operando. O sea, son todas actividades que, independientemente de cuál vaya a ser el producto final que yo quiero vender, independientemente cuál es el diferencial que estoy buscando para darle a mi cliente, del sector en el que esté la empresa, son todas actividades que realizo. En conjunto, estas actividades, digamos, primarias, que son las que definen mi negocio, junto con las actividades de apoyo, son todo el conjunto de actividades que yo realizo al interior de la empresa. Y luego, lo que hago es agregarle un margen, digamos, de valor a todas esas actividades que yo hago, que es, lo que tengo que ver es, bueno, ¿qué es aquello que están dispuestos a pagar a pagar los clientes? Que yo le decía, bueno, tratar de indagar. ¿Se acuerdan el jueves pasado cuando les decía, bueno, ¿qué vendo? ¿Sí? ¿Qué necesidades estoy satisfaciendo? Y tratar de entender la mente del cliente para poder entender cuáles son las necesidades que puedo satisfacer yo y cuál es el margen, ¿sí? Cuál es el valor que está, o el precio que están dispuestos a pagar por ese valor que yo les estoy dando o a través de mi servicio. De alguna manera, entonces, contesto esa pregunta, sí, que tiene que ver con la estrategia y con el posicionamiento estratégico y con generar una proposición de valor única y distintiva, que es que la empresa va a operar de forma diferente que el resto de las empresas para entregar este valor diferente. Entonces, una vez que defino qué es el valor diferente o cómo me diferencio del resto de mis competidores, me fijo al interior de mi empresa cuáles son las actividades que estoy realizando y de qué manera tengo que hacer estas actividades para que cada una de ellas construya sobre este valor que quiero yo entregarle al cliente.
dentro de estas actividades que realiza la empresa es donde reside esa ventaja competitiva. Si se acuerdan yo les había dicho, bueno, todas las empresas que logran ser competitivas son porque tienen una determinada ventaja competitiva. A veces es muy complejo entender por qué tengo esa ventaja competitiva. A veces es muy fácil, ¿sí? Pero lo importante es, bueno, que de alguna manera logre entender que todas estas actividades que yo voy realizando, logre entender cómo aportan al valor único, al valor distintivo, al valor final que yo le quiero dar a mi cliente, y de qué manera se integran y se acoplan para que no se pisen entre ellas. ¿Sí? Si yo decido tener un trato muy personal con mi cliente y estoy arriba de mi cliente, por poner un ejemplo, tengo un trato muy personal y estoy arriba de él y trato de comunicarme con él todo el tiempo y demás, no puedo no tener un servicio postventa se terminó, se concretó la venta y no hablo nunca más. Tiene que haber coherencia entre todas las actividades que yo voy realizando. Si yo tengo una determinada filosofía en mi inmobiliaria, todo el equipo de las personas que trabajan ahí tienen que tener y compartir la misma filosofía. No pueden encontrarse hoy con un corredor o con un vendedor o con una persona que trabaja ahí y mañana con otro que les dé un servicio totalmente distinto. Entonces las actividades que tengo tienen que ser coherentes y tienen que todas aportar a que la empresa logre dar ese valor único o ese valor distintivo que las hace únicas y hace que las elijan a ustedes. Eso es una cadena de valor que, como decía, es súper necesario lograr entender, una vez que dije qué vendo, cuál es el valor que estoy dando, cuál es el valor único que le estoy dando a mis clientes, lograr entender entonces cómo es que yo produzco ese valor, cuáles son las actividades que voy realizando a lo largo de esa cadena para que ese valor vaya aumentando. Y lo que tiene que suceder es que cada una de esas actividades que realizo al interior de mi firma o de mi empresa, de alguna manera sumen a ese valor que yo estoy dando. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Identificar cuáles son los eslabones en la cadena de valor que son los que realmente generan valor y aportan valor al producto final que yo le quiero dar a mi cliente. Como les decía antes, puede pasar en este examen, que de vuelta hay que tener mucho coraje y mucho valor para realizarlo, porque forma parte de tomar decisiones, y como decía antes, tomar decisiones implica saber decir que sí, pero también saber decir que no. Puede ser que nos encontremos con que hay algún eslabón de la cadena de valor, con que hay alguna actividad que estamos realizando que no está aportando valor a lo que es el servicio final que le estoy otorgando a mi cliente. Y entonces, una vez que detecto esto, lo más importante es ese eslabón quitarlo. No puedo estar haciéndolo más, porque inclusive si yo no estoy agregando valor, puede ser que esté hasta perjudicando el valor final que le estoy entregando al cliente. En el caso de que sea una actividad que puedo quitar sin que el producto se desmerezca o deje de ser el producto, puedo quitarla, puedo tomar la decisión de no tomarla, de no realizarla. En el caso de que sea una actividad de esas primarias, digamos, que donde realmente yo necesite tener, puedo tomar la decisión, por ejemplo, de tercerizar esa actividad. Ahí tengo que tener el cuidado y la decisión muy pensada de si esa actividad le está generando valor, si la puedo hacer yo modificándola, o si podría tercerizarla dentro del sector donde estoy operando. Entonces, de alguna manera, esto de ir mirando los eslabones, sí, también implica tomar decisiones, también implica decir qué de estas actividades voy a hacer al interior de mi empresa y qué actividades puedo dejar para que lo hagan otras empresas o contratarlas en el mercado. De alguna manera los economistas nosotros les llamamos a eso, y les puse el nombre directamente, el nombre técnico, nosotros le llamamos delimitación vertical. Cuando hablamos de que las empresas tienen una determinada delimitación vertical, de lo que hablamos es que las empresas eligen qué hacer dentro de sus puertas adentro de la empresa y qué eligen hacer puertas afuera de la empresa. Un ejemplo muy, digamos, cuasi ridículo podría ser, bueno, yo tengo una flota o tengo un auto con el que llevo a recorrer a mis clientes las distintas viviendas que tengo para ofrecerla, puedo elegir lavar el auto dentro de mi empresa o mandar lavar el auto afuera. Lo que tengo que ver es, bueno, ¿esa actividad le está aportando valor a mi cliente? ¿Le está aportando valor al servicio final que estoy haciendo?
Si es así, si la respuesta sí, si puedo de alguna manera, quizás es mejor que lo haga puertas adentro de la empresa. En el caso de que no, quizás es mejor que esa actividad la tercerice. ¿Qué es lo que está pasando de todas maneras si yo tercerizo la actividad? ¿A qué estoy recurriendo? Al entorno. Y volvemos de vuelta a lo que tiene que ver el entorno, la relación con el entorno y la importancia que tiene comprender dónde me estoy moviendo. La cadena de valor que se da al interior de la empresa, como decía, bueno, puede tener alguna actividad que no necesariamente se realiza al interior de las empresas. ¿Qué es lo que sucede con esa actividad? Se terceriza en el mercado. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se da lo que se llama una cadena productiva. ¿Qué es una cadena productiva? Es una red de empresas, ¿sí?, que de alguna manera se unen para abastecer un mercado. ¿Sí? Puedo hacer la actividad yo o puedo unirme con otra empresa a la cual le demando determinado servicio y con el servicio que me da esa empresa yo abastezco el mercado. Entonces, cuando hablamos de una cadena productiva estamos hablando de eso, ¿sí? de empresas que están unas atrás de la otra y que unas son clientes de las otras. ¿Qué es lo que implica esto? Que es muy importante para lo que es el tema de la estrategia, lo que es el tema de encontrar ese valor único que le estoy dando a mis clientes, entender quiénes son mis socios estratégicos. Yo puedo decidir que una actividad yo no soy buena haciéndola, y entonces necesito tercerizarla. No tengo la capacidad, no tengo la estructura de costos, no tengo el conocimiento, la tengo que tercerizar. El problema es que esa actividad puede ser una de mis actividades primarias, una actividad importante para poder darle el valor a mi cliente. La empresa a la cual yo vaya a comprarle ese servicio, la empresa a la cual yo vaya a demandarle ese servicio, va a pasar a ser un socio estratégico mío, porque del servicio que me dé esa empresa a mí, va a depender el valor que yo voy a poder darle en definitiva a mi cliente. La manera en la que el servicio que yo le adquiera a esa otra empresa se acople con el resto de las actividades y con el resto de las decisiones que yo tomo en la empresa, va a ser clave para que en definitiva pueda construir esa propuesta única de valor sobre la que hablamos todo el tiempo. Entonces pasan a ser lo que nosotros le llamamos socios estratégicos. Y es aquí donde hacemos especial hincapié en el tema de la cadena productiva, en el tema de la importancia de comprender que estamos trabajando todos de alguna manera como socios dentro de una misma cadena, tratando de abastecer y tratando de crear y de construir valor para que vaya al cliente, que luego es el que nos lo va a demandar, ¿sí? Más allá entonces de las cadenas de valor, tenemos las cadenas productivas, y más allá de las cadenas productivas, que yo le digo, bueno, una cadena productiva, esa es la manera en la que se define, que es un encadenamiento de sector en el cual uno es proveedor y el otro es el demandante, ¿sí?, del otro, e implica un tema de socios estratégicos. Cuando hablamos más allá de las cadenas productivas, cuando hablamos de otros socios estratégicos que no necesariamente son socios comerciales, cuando existen, cuando miramos a esos sistemas económicos de valor que son más complejos, que escapan a las relaciones comerciales, estamos hablando de clústeres, ¿sí? Es un concepto que quizás lo hayan escuchado, quizás no, es un concepto que se habló durante muchos años en Uruguay, sobre todo en el sector de turismo. Muchas veces se hizo mucho hincapié en la generación y en la potencialización del clúster de turismo al menos recuerdo el de turismo en Punta del Este, el de turismo en Montevideo, el turismo en Colonia, creo que estaba el de Rocha también, y en definitiva se intenta de alguna manera facilitar que se forme un clúster en una zona. ¿Qué es un clúster o un conglomerado? Un clúster es un grupo de empresas, ¿sí?, un grupo de firmas, un grupo de empresas, que están geográficamente próximos, o sea, que tienen que compartir una determinada área geográfica que sea relativamente pequeña, ¿sí? Imagínense, ustedes no pueden compartir, o no sería lógico que compartieran el mismo entorno con una inmobiliaria de Buenos Aires o con una inmobiliaria de San Pablo, ¿sí? Sino que ustedes tienen que tener un grupo geográficamente próximo, empresas, pero también instituciones asociadas, en el caso
el nuestro, en nuestro caso, la Cámara de Turismo, la Cámara Inmobiliaria, ¿sí? Que no son empresas, que son instituciones, pero que en definitiva son tan importantes para el desarrollo del sector como cada una de las empresas que en ellas participan, porque en definitiva son aquellas instituciones que tractorean de alguna manera la competitividad del sector. Entonces, decíamos, es un conjunto, es un grupo geográficamente próximo de empresas, instituciones asociadas, interconectadas en un campo específico, en este caso sería el sector del inmobiliario, el sector turístico, el sector inmobiliario, que está ligada por actividades e intereses comunes y complementarios, ¿sí? La esencia del concepto es entender que los actores que los componen, y sobre todo lograr entender que los actores que lo componen y que están compitiendo, digamos, que tienen el mismo cliente, compiten y cooperan al mismo tiempo. Y tratar de entender que esto es posible de hacerse, que es lo que en definitiva se hace dentro de una cámara, ¿no? Entender que yo puedo cooperar con la persona con la que estoy tratando de abastecer un mismo mercado. ¿Qué no es y qué es un clúster? ¿Sí? Un clúster no es un sector, es decir, no es, cuando hablo del sector inmobiliario no estoy hablando de un clúster. Con el simple hecho de que existe un sector no hay un clúster. No es una cadena productiva, no es un consorcio, no es una cámara, ¿sí? No es una aglomeración de empresas, el simple hecho de tener muchas empresas dentro de una misma región y aglomeradas no necesariamente implica que tenga un clúster. No es un grupo de interés económico, no es una simple alianza, no es una asociación de empresas. ¿Qué sí incluye? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Empresas del mismo sector, empresas de sectores que estén hacia arriba y hacia abajo, pongámosle empresas, por ejemplo, del grupo de la construcción, empresas que tengan que ver con la hotelería, o empresas de decoración, por ejemplo, en el caso de los inmuebles. Proveedores de bienes y servicios especializados, ¿sí? Aquellos proveedores que se han especializado en darles un servicio de valor al sector en el que están ustedes. Sectores relacionados, con los que comparten actividades, clientes que están relacionados y demás. Ahora vamos a ver algún ejemplo de eso, pero me acuerdo que el jueves pasado alguien me había preguntado algo de las agencias de viaje. Bueno, son sectores relacionados, ¿sí? No necesariamente son agentes inmobiliarios, pero son sectores que están relacionados y que de alguna manera pueden compartir esto de compartir intereses comunes y complementarios. Que incluye bancos, incluye instituciones financieras, incluye actores que puedan otorgar crédito a las empresas que están actuando dentro de un clúster, los proveedores de infraestructura, todo lo que tiene que ver con lo que son universidades y centros de investigación, universidades sobre todo porque son aquellos centros de los cuales salen los recursos humanos que van a trabajar luego en las empresas, y son aquellos recursos humanos que van a trabajar en las empresas y tienen que estar correctamente capacitados para que representen buenos recursos humanos que vayan a trabajar dentro de sus empresas, y centros de investigación para apuntar a lo que hablábamos también el jueves pasado, a todo el tema del desarrollo de capacidades, al tema de desarrollo de innovación, al tema de lograr mejorar todos los días esa propuesta de valor que estoy haciendo. Otras instituciones de formación, asociaciones empresariales como la que forman parte ustedes, otras instituciones públicas y privadas, es decir, es un conjunto bastante heterogéneo, ¿sí? De actores que se juntan para que yo pueda llamar que tengo un clúster. Si yo fuera a hablar del clúster de turismo, aquí les traje dos ejemplos. En primer lugar, un ejemplo de lo que vendría a ser el grupo de un clúster, en este caso es el turismo en esta ciudad de Cairns, en Australia, ¿sí? Pero es para que vean un poco todo el tipo de actores que tiene este clúster y cómo se van relacionando, ¿sí? Por un lado tenemos todo lo que es los operadores de tour, las agencias de viaje, los restaurantes, los hoteles, líneas aéreas, todo lo que tiene que ver con ocio. Por acá tenemos todo lo que tiene que ver con las inmobiliarias, servicios de mantenimiento, proveedores de alimentos. Luego tenemos por el otro lado
otras actividades que también son necesarias para que se desarrolle ese turismo en esa ciudad, y luego obviamente todo lo que tiene que ver con agencias gubernamentales, con las instituciones educativas o con la universidad, y con los otros grupos de empresas, como por ejemplo la Cámara Uruguaya de Turismo, la Cámara Inmobiliaria, que lo que hace es ayudar a que el sector en su conjunto pueda desarrollarse. Pero si ven, estamos ante un mapa muy heterogéneo, tenemos actores que vienen de distintas áreas, con distintos tipos de clientes, con distintas cadenas de valor, con distintas estructuras de costo, pero que en definitiva lo que comparten son intereses comunes, y que, o si no son comunes, son complementarios, y que de alguna manera se pueden ayudar unos a otros en esta ir buscando el seguir mejorando el valor que están ofreciendo. Este turismo lo saqué hoy de la web, que he visto, bueno, quizás algunos de ustedes estuvo aquí, les dejo la fuente, quizás algunos de ustedes estuvo en lo que fue el mapeo de, bueno, cómo es el sector del clúster del turismo en Punta del Este, ¿sí? Y tenemos obviamente todo lo que es el tema de emprendimientos inmobiliarios, el tema de construcción y mantenimiento estarían, digamos, aquí. Y bueno, les dejo para que vayan viendo, no sé si es el mapa que harían ustedes, si le agregarían algo, si esto ha cambiado, si es la misma foto, pero de alguna manera para lo que sirve es para que veamos que cuando hablamos de un clúster es importante, es no hablar de algo, de una palabra porque esté de moda, o de una palabra porque sea en inglés, o porque sea extraña, es entender un concepto, que es el concepto de aprender a trabajar con socios estratégicos. Y vuelvo al principio de la charla, cuando les decía esa necesidad de encontrar qué es lo que yo hago bien, y qué es lo que puedo de alguna manera descansar en terceros, pero que ese tercero pasa a ser mi socio estratégico. Lograr entender que tengo que ser socio estratégico también con mi competidor, porque puedo compartir de alguna manera información, buenas prácticas, puedo compartir el hecho de alguna manera traer demanda hacia mi sector en competencia con otro sector o con otra localización geográfica. Entonces, hablar de clúster es hablar de una concepción de la actividad económica distinta, no es hablar de un sector, no es hablar ya de un mercado, es hablar de algo que es mucho más amplio que eso, y de alguna manera nos permite mirar la actividad económica con un lente distinto, y nos permite poder empezar a identificar cuáles son las áreas de mejora, que si lo miramos de repente como un sector o solamente nos quedamos ahí, no logramos identificar, a veces nos pueden escapar determinadas áreas que podemos entre todos mejorar para desarrollar y dinamizar el sector. ¿Qué es lo que encontramos en un clúster? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de esta manera, con esta nueva mirada? Es importante tener en cuenta la dimensión geográfica. Esto es algo que yo también hablaba el jueves pasado. Cuando yo estoy hablando de sectores o estoy tratando de ver, y lo mismo con un tema de un clúster, tengo que tener en cuenta, bueno, cuál es el anclaje territorial, cuál es la región, cuál es el lugar, cuál es la localización geográfica en el que está este grupo de actores, porque ya no son solamente empresas, sino que hablo de actores que tienen que ver con empresas, con agencias gubernamentales, con cámaras, con otras instituciones de gobierno, sino gubernamentales y demás, ¿dónde están localizadas? Y lo importante es saber dónde están localizadas y que el área sea relativamente pequeña para que pueda darse ese intercambio de lo que se llama conocimiento tácito. Sí, para que yo pueda encontrarme, por ejemplo, con el dueño con otro competidor, ¿sí? con el que trabajo, con el gerente de mi competencia, y que me lo encuentre en el supermercado, que me lo cruce por la calle, que me lo encuentre en un partido de fútbol, que de alguna manera pueda, bueno, ahora con el coronavirus no, pero que me lo encuentre en una charla de estas a través de un webinar, que de alguna manera pueda darse una charla de comenzar a compartir conocimientos, que es parte de ese conocimiento que no se deja en una hoja, ¿sí? Que uno no puede ponerlo en los manuales, y que a veces conversando con alguien que comparte mis mismos problemas se nos pueden ocurrir ideas juntos, y en definitiva eso es la llama para la innovación. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la dimensión geográfica? Lo mismo que pasaba antes con los sectores. Tenemos temas de
criterios prácticos de delimitación, y yo les decía el jueves pasado, ¿qué es lo que decimos? Decimos Punta del Este, decimos Maldonado, decimos la región sur, es ahí donde comienzan pros y contras en lo que es la delimitación geográfica para saber o para entender, bueno, cuál es la lupa, cuál es la delimitación que le estoy poniendo, o el alcance que le estoy poniendo al área o al sector que estoy analizando, ¿sí? Pero la dimensión geográfica es fundamental por el clúster, y ahora luego vamos a ver por qué más en profundidad. Otra cosa que cuando estoy mirando a un sector, cuando estoy mirando una actividad económica desde el punto de vista de un clúster, lo que tengo que tener en cuenta, y esto es fundamental, es la relación entre los actores. ¿Ah? La diferencia entre un clúster y un sector es que en un clúster existen relaciones muy fuertes entre los actores que lo conforman. Y relaciones que surgen espontáneamente y que van creciendo y se van fortaleciendo espontáneamente porque los propios actores quieren que se fortalezcan. ¿Qué tipo de relaciones tenemos? Relaciones, por un lado, de interdependencia. Esto es, por ejemplo, proveedores ¿sí? Mis proveedores y clientes, ¿sí? Que de alguna manera lo que hago es, con mis capacidades, yo tengo una capacidad que logro satisfacer las necesidades de otro de los actores que esté dentro del clúster. Y por otro lado, también tenemos relaciones basadas en similitud. Esto es más lo que se vendrían a ser mis competidores, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo son otras empresas con las que tengo las mismas capacidades, o similares, ¿sí? O lo que tengo los mismos requerimientos, o similares. Entonces en el clúster lo que se hace son este tipo de relacionamientos que es importante tenerlos en cuenta, que son, por un lado, voy a estar en contacto con un montón de empresas que están haciendo lo mismo que yo, que tienen mis mismas necesidades, mis mismas capacidades, y por otro lado con un montón de empresas que en definitiva lo que tienen son capacidades complementarias, que pueden llegar a ser mis socios estratégicos en esta búsqueda de entregar un valor único. El tema de flujos de conocimiento e innovación, cuando miramos un sector, una actividad económica como clúster, tenemos muy en cuenta y tratamos, y es algo que todos los actores se ponen sobre los hombros, el hecho de compartir no solamente el intercambio de productos, ¿sí? No solamente el comprar y vender productos, proveedores y compradores, sino también el intercambio de conocimiento, de tecnología y, por qué no, de innovación. El tema de tener, uno empieza a ver que una determinada actividad económica empieza a comportarse como un clúster cuando ve que realmente sus actores comienzan a espontáneamente reunirse, espontáneamente compartir determinados conocimientos, determinadas ideas, cómo hacemos para enfrentar juntos esta crisis, cómo hacemos para ir a hablar con el gobierno para que poder acceder a determinadas, no sé, determinadas peticiones que queramos hacer. Cuando vemos eso, cuando vemos que hay un intercambio de conocimiento y que escapa de solamente el intercambio de mercancía, entonces ahí es donde uno puede decir que está teniendo esa realidad, digamos, que está comportándose o moviéndose como un clúster. ¿Y qué incluye? ¿Qué tipo de actores? Y esto también es súper importante, porque cuando a veces yo hablo de clúster o hablamos con las empresas, bueno, ¿qué formarían parte del clúster? Y ustedes tienen que hacer el mapeo. Las empresas por lo general lo único que hacen es, bueno, ponen las empresas, los competidores, ponen a sus proveedores, pueden poner un cliente eventualmente, alguna institución, pero se terminan olvidando de actores que son clave. Entonces, para ellos nos parece interesante numerarlos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tipo de actores tenemos en un clúster? Y que son aquellos que tengo que tener en cuenta en el día a día de mi operativa de la empresa. Las empresas, las mías, proveedores, clientes, y otras empresas a las que pueden llegar a ser mis socios estratégicos. El gobierno, en distintos niveles, ¿sí? Tenemos el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno departamental, o sea, el gobierno y sus distintos niveles es también un actor que tengo que tener en cuenta cuando me muevo y cuando estoy sobre todo pensando en esta realidad de clúster. La comunidad educativa y de investigación, vuelvo a decir por qué, no solamente el tema de que mejoran la innovación, que mejoran la investigación a nivel de todos los sectores en la economía, sino que puedo generar, si yo tengo lazos con la comunidad educativa, tengo lazos con la comunidad de investigación, puedo lograr que algún investigador dé una charla, que algún investigador haga un proyecto de investigación que me pueda arrojar información y conocimiento sobre alguna problemática que se tenga en el sector. Entonces es muy importante
que el sector tenga relación con la academia, que tenga relación con las universidades y con los centros de investigación. Bueno, con las instituciones financieras. Esto es específicamente importante cuando hablamos de, por ejemplo, sectores que necesitan tener un tipo de financiamiento que sea específico para los problemas que tiene el sector, que eso lo saben muy bien ustedes, y cada sector tiene sus propios ritmos, sus propias estructuras de costo, sus propios periodos de repago, etcétera, etcétera. Y para eso necesitan instituciones financieras que sean lo suficientemente abiertas y lo suficientemente capaces de entender cuál es ese proceso que viven ustedes al interior de las empresas, y entonces les puedan brindar las soluciones que de alguna manera le den la base para brindar ese producto único o ese valor único que están brindando. Y bueno, y luego otras instituciones de apoyo. ¿Por qué nos parece súper importante hablar de los temas de clúster o mirarlos así? Creemos fervientemente que los clústeres favorecen el aumento de productividad y de eficiencia, que estimulan la innovación y que facilitan los nuevos negocios. ¿Por qué se da todo esto? Bueno, ¿por qué favorecen el aumento de la productividad y la eficiencia? Cuantas más empresas yo tenga dentro de un mismo, las tenga asociadas y tenga mayor relacionamiento, voy a tener un mejor y mayor acceso a distintos inputs, a distintos bienes y servicios que necesite, ¿sí? Cuanta más relación y mayor flujo de conocimiento y de mayor trato tengan con otras empresas, mayor y mejor va a ser la coordinación y la transacción entre las empresas. El conocimiento se va a difundir más rápidamente y de mejor manera, ¿sí? Voy a poder tener una competencia cercana, esto es, no voy a tener una competencia desleal, o por lo menos lo que apunta un clúster es que no existe la competencia desleal, ¿sí? Que tengo competidores que compiten y cooperan. Y esta competir y cooperar al mismo tiempo, lo que hace es, a la larga, terminar produciendo lo que son aumentos de productividad y aumentos de eficiencia. ¿Por qué estimulan la innovación? Me hablo más con los competidores, me hablo más con otros actores, mejor la percepción que tengo sobre las oportunidades de mejora. Cuando hablo con el colega que tengo al lado, de alguna manera puedo identificar lugares en los que yo podría estar haciendo mejor las cosas, o logro identificar áreas dentro de mi empresa que podría tercerizar y podría mejorar el valor, que en definitiva ese margen, que en definitiva le agrego al cliente. Puedo experimentar fácilmente, si yo tengo una buena relación con los socios estratégicos que tengo dentro del clúster, puedo fácilmente decir, bueno, pruebo durante un tiempo, por ejemplo, tercerizar alguna de las actividades y a partir de ahí ver si ese valor que tengo se me está escapando o realmente lo puedo seguir dando. Y obviamente todo eso genera y estimula la mejora, estimula la generación de conocimiento y la generación de innovación. Y obviamente el tema de la innovación tiene que ver mucho con lo que es la generación de nuevas oportunidades de negocio. Cuando yo veo que tengo oportunidades de mejora, inclusive puedo estar viendo hasta nuevos negocios, mejora para el negocio, cambios en los modelos de negocio que me pueden ayudar a mí a mejorar el valor que le estoy dando a mi cliente, a entender mejor el negocio donde estoy, a entender mejor el sector. ¿Por qué hablamos de clúster? ¿Por qué hablamos de empresas? ¿Y qué tiene que ver la competitividad? ¿Y por qué esto? Bueno, las empresas, somos convencidos, los economistas, que son las que generan la principal fuente de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, el valor se crea en las empresas de todos los tipos, grandes, pequeñas, públicas, privadas, nacionales, extranjeras, multinacionales. O sea, las empresas son las que generan el valor dentro de la economía. Tienen un papel clave en el aumento de la productividad, ¿sí? La productividad, recordemos que es el valor que genera esa empresa por, no sé, por lo que lo quieran medir, por peso invertido, por mano de obra contratada, por hora trabajada, ¿sí? Eso es la productividad. Y eso, el rol es fundamental que tienen las empresas en la mejora de esa productividad. Las empresas son esenciales para generar prosperidad, ¿sí? La empresa es la que primero tiene recursos humanos trabajando puertas adentro y en definitiva logra generar determinados climas y determinados salarios para generar esa prosperidad, y luego también tiene un impacto directo dentro de lo que es su comunidad y su entorno, que en definitiva también pueden aumentar al aumento de la prosperidad y el bienestar. Las empresas innovan, aprenden, desarrollan capacidades,
buscan diferenciarse, y esto es de lo que estamos hablando desde el jueves pasado, la necesidad de la diferenciación, y forman funcionan, perdón, a partir de lo que le llamamos un área base, ¿sí? Todas las empresas están localizadas en algún lado, ¿ah? Y tienen, por eso, un determinado, lo que he llamado un determinado anclaje territorial, ¿sí? Está en una determinada región. Y eso va a impactar directamente en cómo le va a ir a la empresa. Es decir, por más que yo quiera entregar un determinado valor a un cliente, si la región en la que estoy no me permite entregarle ese valor, voy a poner el caso más irrisorio, porque sea ilegal, entonces yo no voy a poder tener ese negocio en esa región. Entonces es muy importante, cuando estamos considerando una empresa, cuando estamos estudiando la proposición de valor único que tiene la empresa, no perder de vista que está dentro de una región, que está dentro de un lugar, que está dentro de un área base, que es la base de la competitividad de la empresa. Y cuando hablamos de sectores, de conjuntos de empresas y demás, y los juntamos junto con un área base, estamos hablando de clústeres. Entonces, por eso consideramos que es tan relevante hablar del tema de clúster, o que les quede un poco esta idea, esta nueva forma de acercarnos al sector, porque de alguna manera nos fuerza a que veamos al sector y que veamos algunas áreas que a veces las damos por sentado, como por ejemplo el área base donde estamos, como por ejemplo el gobierno, como por ejemplo la universidad. Hay una triple relación entre lo que es la región competitiva o el país, las empresas y los clústeres. El país o la región competitiva, a partir de la región en la que estoy, voy a tener esa área base, ¿sí? ese piso para poder salir a competir. Lo que estábamos hablando al inicio de la charla, dijimos, estamos en Uruguay, estamos en un paraíso, tenemos la suerte de que tengamos la situación, por lo menos del COVID, controlada. Eso hace que el estar en Uruguay sea muy distinto al estar en Argentina, al estar en Brasil. Más allá de que obviamente la incertidumbre de lo que sucede en nuestros vecinos sea importante y haya que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, estos países y regiones, donde estamos, nos genera el piso de la competitividad que vamos a tener. La empresa donde operamos es el centro base, digamos, a partir del cual vamos a realizar las innovaciones, vamos a aprender, vamos a desarrollar las capacidades, vamos a mejorar la productividad. Y los clústeres, que en definitiva unen estas dos cosas, la región con las empresas, son como el trampolín, son como la mirada que nos permite darle a esta actividad económica como para entender, bueno, dónde están las áreas de mejora, si yo mirando como un clúster esta actividad económica, dónde puedo encontrar las áreas de mejora, dónde puedo, de alguna manera, pararme para seguir mejorando la productividad. ¿Cómo interaccionan o cómo puedo mirar la interacción entre los clústeres, la región, las empresas y demás? Acá les traigo, no voy a aburrirlos mucho con esto, que es una herramienta, pero se las dejo porque me parecía que podía llegar a ser interesante que la tuvieran de la misma manera que hablamos de las 5 fuerzas, que les quedara esta herramienta, que es en definitiva, que les quedara ahí en la cajita de herramientas, como un martillo, un destornillador. Si el día de mañana quieren hacer el análisis de su sector y ver, bueno, qué son las cosas que me tengo que fijar para entender, bueno, cuál es el clúster, o cuáles son las cosas positivas que tiene mi clúster y cuáles son las áreas de mejora que tiene mi clúster. Y esta herramienta, que es un diamante, en definitiva, que mira 4 vectores, y mire lo siguiente. Por un lado, mire lo que son la condición de los factores, es decir, cuáles son los inputs, qué es todo lo que yo le pongo, qué es lo que yo tengo, ¿sí? Por estar en esta región, por estar en este sector, en esta región, y es acá donde la geografía vale tanto, ¿sí? Cuando yo hablo del clúster, no es lo mismo, no va a ser lo mismo hablar del clúster en Punta del Este, que hablar del clúster en Colonia, que hablar del clúster en Salto, que hablar del clúster en Buenos Aires. Dependiendo de dónde esté yo anclado territorialmente, van a ser los factores que voy a tener. Porque ¿de qué estoy hablando? El tipo de infraestructura que tenga no va a ser la misma. El tipo de recursos humanos al que pueda acceder no va a ser el mismo.
el tipo de infraestructura tecnológica, si yo no tengo ancho de banda, si tengo fibra óptica, si tengo puentes que lleguen, si tengo puertos naturales, si tengo carreteras, dependiendo de dónde esté, todos estos recursos que yo tengo son fundamentales para el análisis de lo que son los pros y los contras del clúster. Por otro lado, tengo lo que se llama el contexto para la estrategia y la rivalidad de las empresas, y esto es cuando estoy analizando el clúster en el que estoy, que es analizar la actividad económica, en este caso la actividad económica de las inmobiliarias en esta área base, también tengo que tener en cuenta, bueno, cómo compiten las empresas que están en este sector, ¿sí? ¿Cómo es que juego el partido? ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas? Pero no, cuando hablo de reglas no hablo solamente de decretos o reglamentos gubernamentales o reglamentos que se puedan firmar, sino también ese comportamiento tácito que tienen entre ustedes, y cómo es el partido, cómo juegan ese partido, son leales, no son leales, se puede confiar, no se puede confiar. El tipo de rivalidad que tienen entre ustedes es fundamental para lo que es la construcción de la calidad competitiva de este clúster de inmobiliarias en Punta del Este o en Maldonado. Por otro lado, tenemos todo lo que son las industrias de apoyo y relacionadas, ¿sí? En este caso puede ser, por ejemplo, las agencias de viajes, lo que me planteaban el jueves pasado, ¿sí? Tratar de entender cómo están desarrollándose las industrias que tengo alrededor del clúster es también muy importante. Si yo veo que, lo que hablábamos el jueves pasado, quizás el turismo interno lo puedo hacer, pero las agencias de viaje, que son industrias relacionadas, no están pudiendo desarrollar su actividad porque las fronteras están cerradas, entonces tengo una industria relacionada que para mí es sumamente importante, que no está permeando competitividad para mi sector. Y es importante el apoyo entre ambas industrias, porque obviamente hoy pueden ayudarlos a ustedes, el día de mañana ellos pueden ayudarlos a ustedes cuando tengan alguna dificultad, y es entonces donde ese juego de cooperación empieza a ser un juego sumamente esencial para lo que es el tema de ver una actividad económica desde el punto de vista de un clúster. Por otro lado, lo que son, o por último, lo que son las condiciones de la demanda, y es acá donde se dice la importancia de tener una demanda educada, la importancia de tener una demanda sofisticada, en el sentido de que cuanto más me exijan los clientes, más capacidad o más necesidad voy a tener yo de mejorar, ¿sí? Cuanto más me exijan mis clientes, más necesidad de mejorar, de apostar a la innovación, voy a tener yo como empresa. Entonces se trata siempre, se dice que bueno, uno cuando estudia la demanda, cuando ve la demanda que tiene, además de ver si tengo un mercado, obviamente, si tengo un mercado pequeño, si tengo un mercado grande, cómo es el mercado, si es accesible, si no es accesible y demás, lo que tengo que tratar de ver es cómo es esa demanda en términos de sofisticación. Si es una demanda que me exige que me esté mejorando día a día, si es una demanda que exige que esté innovando y apostando a la mejora de esa creación de valor día a día, o si es una demanda más pasiva que me permite y me deja pasar algunas falencias. Entonces, es importante, es una herramienta que les dejo, de, bueno, cuáles son las 4 cosas que tengo que mirar si quiero ver cómo se está comportando la actividad inmobiliaria en Punta del Este, en Maldonado, en Montevideo, donde sea que la estemos viendo. No es menor tener en cuenta, hay algo que no está dentro del diamante, pero que siempre se tiene que tener en cuenta, que es la posición del gobierno. ¿Cuál es el papel del gobierno? Cuando uno analiza esto y ve esto a través de estas herramientas, lo importante es ver, bueno, cómo el gobierno afecta a cada una de estas 4 dimensiones, digamos, que estuvimos abordando hoy. Cómo el gobierno, por ejemplo, afecta la demanda, cómo el gobierno afecta la manera en la que compiten las inmobiliarias. ¿El gobierno regula? ¿Existen regulaciones para eso? ¿Cómo el gobierno afecta a los sectores que están relacionados, los sectores que de alguna manera me tractorean el clúster o el sector en el que estoy yo? El gobierno apoya a algunos de esos sectores, y en definitiva, si apoya a esos sectores, ¿me puede apoyar a mí? El gobierno invierte en recursos humanos, invierte en educación, invierte en infraestructura. Ese tipo de cosas es fundamental tenerlo en cuenta, y de alguna manera esta herramienta, que si bien parece muy simple, ayuda a ordenar
las distintas dimensiones que tenemos que ver y que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando de considerar o de entender el sector o clúster, o cuando estamos tratando de ver la actividad económica en la que me muevo yo como empresa desde el punto de vista de un clúster. ¿Por qué en definitiva les hablé de clúster, les hablé de entorno, les hablé de todas estas herramientas y demás, y les hablé de la importancia de analizar el entorno a través de estas herramientas? Recordemos lo primigenio de esto, que era hablar de una empresa competitiva, y recordemos esto de la importancia de generar una ventaja competitiva, que en definitiva era lo que me hacía a mí ser más rentable que la industria. Y esas ventajas competitivas pueden surgir de dos lados. Esto es muy similar a lo que veíamos en la clase pasada cuando decíamos una empresa debe evaluar el posicionamiento, la estructura del entorno, y por otro lado debe evaluar el posicionamiento relativo. Las estrategias competitivas empresariales pueden ser tanto internas como externas, y en lo posible que sea ambas. Por un lado, internas, es donde yo busco la ventaja competitiva al interior de la empresa, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando hablábamos de la cadena de valor, ¿sí? Cuando decíamos, bueno, ¿qué valor único yo le quiero entregar al cliente? ¿Cuál es la actividad que estoy realizando? ¿De qué manera las estoy realizando? Y de cómo logro formar una ventaja competitiva que surja de las capacidades que yo tengo al interior de mi empresa, ¿ah? Por otro lado, también están las ventajas competitivas externas, que esto me lo da el entorno. Existen determinadas ventajas competitivas que pueden surgir porque estoy localizado en un determinado lugar, que implica que yo tengo una ventaja con respecto a otros. En el caso inmobiliario, en el caso del turismo, es bastante fácil o sencillo de ver, ¿sí? Si yo estoy localizado en pleno Punta del Este, no es lo mismo que estar localizado en algún otro área que de repente no tenga acceso ni por carretera, ni tenga atractivos turísticos, ni tenga, ni llegue allí demanda de turismo. Entonces, el lugar donde esté localizado es sumamente importante también para encontrar las ventajas competitivas empresariales. Y participar en un clúster, tener en cuenta no solamente los competidores que tengo, sino tener en cuenta cuáles son mis proveedores, cuáles son mis clientes, cuáles son las instituciones de gobierno con las que necesito relacionarme, cuáles son los distintos gremios, cámaras, organizaciones y demás con las que tengo que aliarme para seguir mejorando la competitividad, es esencial. Y eso también parte de ventajas competitivas externas. Entonces, en la medida en la que una empresa pueda, por un lado, encontrar su propia ventaja competitiva al interior de su empresa, y por otro lado, entender su entorno. En lo posible, entenderlo desde el punto de vista de un clúster, entender cuáles son sus socios estratégicos, entender qué puede extraer del entorno donde está y explotar como fuente de ventaja competitiva. Es ahí donde tenemos un mix que puede llegar a ser idóneo para mejorar, para desarrollar la competitividad empresarial. Por mi parte, era todo lo que quería contarles hoy. Quedo abierta a que me hagan preguntas, comentarios. Micaela, tengo una pregunta para hacerte. Sí, claro. Con respecto a todo lo que hablaste, toda esta parte última del clúster, a lo que yo tenía entendido, pero por eso, para sacar dudas. Excelente. Un clúster lo puede integrar, por ejemplo, por decirte algo, el clúster de Ciudad Universitaria de Punta del Este, ¿lo puede integrar solo ese grupo de universidades, o siempre tiene que haber actores, como vos decías, ajenos, como puede ser el municipio, una cámara inmobiliaria, o no sé si puede dentro de un solo sector ser un clúster o no, o sería otra cosa eso? Para que se cortó, no te escuché nada, la última parte de la pregunta. Por ejemplo, el clúster tiene que ser integrado por muchos actores de distintas áreas, o por ejemplo, por darte un ejemplo, yo puse el clúster de Ciudad Universitaria de Punta del Este, que si bien lo integran, están dentro del clúster de Punta del Este, pero digo, ¿puede estar integrado solamente un clúster por las universidades en este caso, o no? Tiene que haber Mira, otros la actores. pregunta es muy buena porque me das pie para ir
algo que comúnmente se confunde y que es importante tenerlo muy presente, ¿tá? Una Sí. cosa es el clúster como realidad económica. Así que yo te digo, bueno, el sector inmobiliario eso, existe, ¿sí? El sector inmobiliario existe. El clúster existe, es algo que se da. ¿Ah? En el caso de que se cumplan todas estas dimensiones que yo estaba explicando antes, ¿sí? que exista cooperación, que exista flujo de información, que exista innovación, que exista contactos con el gobierno y demás. O sea, el clúster es una realidad que se da. ¿Ah? Otra cosa muy distinta es cuando se forma un grupo de empresas y un grupo de empresas se autodenomina el clúster de. O inclusive cuando viene el gobierno y dice aquí está el clúster de turismo en Punta del Este. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Imagínate lo mismo que yo te dijera, vos se forman 4 o 5 inmobiliarios y dicen, nosotros somos el sector inmobiliario en Punta del Este. ¿Vos estás en el sector? Y sí, claro que estás. O en Maldonado, perdón. Sí, claro que estás. Que ellos se autodenominen el sector inmobiliario no implica que yo no esté. ¿Se entiende la diferencia? Desde el punto de vista de la realidad económica, están todos. Aunque aún así me digas el competidor que no quiere participar en el clúster, el competidor que no se quiere unir, es también parte del clúster, porque él también pone las reglas de juego. Él también es el que está diciendo yo no me quiero unir a ustedes. Entonces, en definitiva, marca la cancha. Si el gobierno no quiere participar, de vuelta también está marcando la cancha. No implica que no esté, o sea, en la realidad económica, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del análisis que es bueno que hagan ustedes como clúster para entender dónde están las oportunidades, siempre hay que considerar todo ese tipo de actores y a todos los actores. Algo distinto es cuando yo me autodenomino, digamos, voy a hacer el clúster de, inclusive, recuerdo que cuando se hizo el clúster del turismo en Punta del Este, por ejemplo, creo que el Conrad no formaba parte del clúster de turismo en Punta del Este. Y me decían, el Conrad no forma, me acuerdo de una pregunta me hacían mucho los alumnos, cuando hablábamos de tema clúster desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, porque que no participe de la iniciativa de clusterización que está haciendo el gobierno no implica que no forme parte del clúster. Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se utiliza como herramienta de política. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy explicativa. Perfecto. No sé, Valentina, si hay alguna otra pregunta que haya llegado. De Lilian que dice que si es dependiente de que surja la colegiatura inmobiliaria. Pero sí, bueno, en realidad el tema del clúster no, es un poco lo mismo que le decía a Beto, de que una cosa es lo que es la realidad, digamos, de lo que está sucediendo con un clúster, y otra cosa distinta es cuando ustedes quieren, digamos, autodenominarse clúster o ser o sea, no tienen nada que ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la manera en la que lo miramos y otra es la denominación, así que digamos, la forma de mirarlo es independiente, sí, de que tengan que darse otras acciones. Lo que es importante es la manera en la que van a accionar ustedes. Como decía Javier, la importancia de que trabajen en conjunto, pero no solamente en conjunto ustedes y con otras empresas que compartan con ustedes intereses comunes, que compartan intereses complementarios. Eso es esencial. En la medida en la que se logre cambiar la cabeza y que se empiece a trabajar más asociándonos, compartiéndonos, y de alguna manera compartiendo conocimientos y bueno, se va a dar más innovación y se va a generar mayor competitividad. Entonces, el tema de la asociatividad y del compartir con otras instituciones o con la academia, como en este caso, es fundamental y creo que van por buen camino. Dado lo que estamos haciendo y dado la noche de hoy, Sí. creo que vamos por buen camino. Un éxito, muchísimas gracias por tu respuesta muy amplia. Me abrió mucho la cabeza para todo el grupo, muy necesaria. Algunas partes repetitivas, pero hace falta para poderlo entender, porque venimos de varios webinars, Zoom, por decirlo así. Entonces se nos ha hecho un día bastante denso dentro de todo y lo has hecho excelente. Y esperemos que pronto nos estemos viendo. Ojalá que así sea. La verdad que
No tengo preguntas, viste, yo creo que esto, las preguntas pueden salir durante los próximos días, que uno se ponga a pensar de repente, bueno, tal situación con otra. No me doy cuenta en este momento de hacerte una pregunta que pueda ser válida para este taller. No, tranquilo, algún comentario, era simplemente bien como estás diciendo, a veces uno tiene que dejar de cantar las ideas, y que pasen los días y bajarlos a la realidad. Lo que me deja claro que digamos, el estar juntos, el participar todos los actores de un rubro en una cámara, para mí, y lo que tú acabas de decir, es fundamental. Estar todos juntos, luchar por lo mismo y pertenecerse, o pertenecer, digamos, a una idea, a un objetivo, para mí es clave. Y tú lo acabas de decir claramente. Yo me quedó muy claro todo. Si no hay más preguntas, bueno, como decíamos, vamos cerrando y nos vemos el próximo jueves en el nuevo taller que está programado, y agradecer a todos los participantes y esperamos que para el próximo jueves seamos un poco más para que, bueno, que más gente participe. De cualquier forma, esto queda grabado y como decía hoy nuestra profe, bueno, va a ser enviado a todos los socios de la Cámara y bueno, quizás ahí logren entender toda esta mecánica que ha expresado de mi parte. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Un placer. Un Muchísimas abrazo gracias a todos. Hasta el próximo jueves. Chao. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, chicas. Chao. Chau, chau. Éxito, chicas. Chao, chao. Chau. La rompí.